Buenas tardes. A nombre de las 4 instituciones convocantes, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Don Bosco, Flaxo Programa El Salvador y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, quiero darles una cordial bienvenida a este foro virtual. Un cordial saludo y agradecimiento para nuestros invitados por haber aceptado participar. René Portillo Cuadra del Partido Arena, Cecilia Belén Osorio del Partido Cambio Democrático, Leonardo Bonilla, candidato no partidario. Un cordial saludo al padre André Bolívar, rector de la UCA, quien nos acompañará como moderador del foro. Quiero compartirles que hemos conformado un asocio académico integrado por Fundaungo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Don Bosco y Flaxo Programa El Salvador, con el propósito de realizar un monitoreo y observación del proceso electoral 2021 y posteriormente formular propuestas para mejorar nuestro sistema electoral. El asocio de instituciones académicas tomó la decisión de organizar un espacio de diálogo y reflexión para que candidatos a diputados y diputadas a la legislatura 2021 a 2024 presenten sus propuestas a la ciudadanía. Se invitó a candidatos a diputados y diputadas de todos los partidos y a un candidato no partidario que participan en el proceso electoral. Esta tarde realizamos el primer foro y el día de mañana, a la misma hora, tendremos el segundo foro con otro grupo de candidatos y candidatas. Las últimas encuestas del Proyecto de Opinión Pública en Latinoamérica, LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt, proporcionan evidencia de un desencanto ciudadano con la democracia en Latinoamérica, así como un desinterés de la ciudadanía en la política, que plantean la necesidad de reflexionar sobre la relación entre los partidos y la ciudadanía y entre la política y la sociedad. El informe de LAPOP Fundaungo, Cultura Política de la Democracia en El Salvador y en las Américas 2018-2019, reporta en la medición de 2018 los niveles más bajos de satisfacción con la democracia en El Salvador para el periodo 2004-2018. En este marco, nos ha parecido oportuno organizar el foro de esta tarde. La metodología del foro está concebida en 3 bloques temáticos, en donde cada candidato y candidata contará con 10 minutos por bloque para exponer sus propuestas. En un primer bloque, se les solicitará presentar brevemente las 3 principales propuestas de su plataforma legislativa. En un segundo bloque, que expongan las propuestas específicas para promover la reactivación económica. Y en un tercer bloque, que los candidatos respondan a las preguntas del público que deben enviar al correo comunicaciones.fundaungo@gmail.com. Como señalé al inicio de mi presentación, las instituciones que conformamos este asocio decidimos impulsar un espacio de diálogo y reflexión para que los candidatos a diputados y diputadas a la legislatura 21-24 presenten sus propuestas a la ciudadanía. Queremos hacerlo como corresponde a un ejercicio académico político en donde el intercambio plural de ideas se realice con respeto, tolerancia y con un espíritu propositivo para presentar las propuestas que apelen a la razón de los ciudadanos buscando contribuir a un voto informado. Este tipo de espacios de interacción entre los candidatos a diputados y la ciudadanía son una herramienta que coadyuva al fortalecimiento democrático. Procedo a dar la palabra al padre André Bolívar, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quien será el moderador del foro. Padre Andreu. Muy buenas tardes, doctor Ricardo Córdoba. Muchas gracias por cederme la palabra y poder moderar este primer foro sobre las distintas plataformas legislativas de los partidos y los candidatos no partidarios a la Asamblea Legislativa que están compitiendo en las elecciones que van a tener lugar el 28 de febrero de este año.
Muy buenas tardes a todos y todas los que están participando de este foro y un saludo muy especial a los ponentes del mismo, al doctor René Portillo Cuadra, a Cecilia Belén Osorio, doctora en medicina, y a el licenciado Leonardo Bonilla, candidato no partidario. Ya nos han compartido cuál va a ser la metodología de esta tarde y esperamos de parte de cada uno de ustedes que van a presentar sus plataformas legislativas para el periodo 2021-2024, la mayor precisión en sus participaciones. Vamos a iniciar con la presentación del doctor René Portillo Cuadra, quien va a hablarnos las apuestas legislativas del partido Arena en esta próxima legislatura. El René Portillo Cuadra es doctor en ciencias jurídicas, abogado y notario. Fue candidato a la vicepresidencia de la República para las elecciones del año 2014 por el partido Alianza Republicana Nacionalista y desde el 1 de mayo del 2015 es diputado de la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador en representación del partido Arena. Pues muchas gracias, doctor Portillo Cuadra. Tiene 10 minutos para presentarnos los principales aspectos de la plataforma legislativa que usted va a defender si resulta electo como diputado para la Asamblea Legislativa. Mientras el doctor Portillo Cuadra puede arreglar su micrófono, pasaríamos a Cecilia Belén Osorio Chávez. Muy buenas tardes, bienvenida. Ella es doctora en medicina con un posgrado en liderazgo y potencial humano. Es fundadora, líder y representante del movimiento Plaza para Todos y es la primera vez que participa como candidata a diputada por San Salvador para el partido Cambio Democrático. Muy buenas tardes, Cecilia. Bienvenida a este foro. Tendría al finalizar mi pregunta 10 minutos para que nos presente las principales aspectos de la plataforma legislativa de Cambio Democrático que usted defenderá en la Asamblea Legislativa de resultar electa. Adelante, Cecilia. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a los panelistas y un saludo fraterno a todos los salvadoreños que nos escuchan. Realmente estos espacios son de suma importancia para poder conocer a sus candidatos y las propuestas que consigo mismo llevan. Pues empezar a exponerles, antes de empezar a hablar sobre mis propuestas, quisiera mencionar que están basadas en ejes sumamente sociales. Uno de los ejes que abordo en una de las propuestas, que es la primera que voy a mencionar, es el eje de salud. Salud vista, y es la primera propuesta porque eso es lo que también me motivó a estar en estos momentos participando en este entorno político. La primera propuesta va a encaminar a una revisión del Código de Salud y su reglamento para la dignificación del puesto o grado académico en el sector salud. Más bien ahora, ¿cómo esto generaría un impacto social para la población? Quisiera mencionar que el dignificar el gremio de salud es algo que se inició con el movimiento que se llama Plaza para Todos, que existe y es parte de este camino en cuanto a la dignificación de todo el gremio de salud. Y me parece, tras haber pasado una pandemia, que el recurso de salud es uno de los sectores que por años ha sido olvidado. Y cuando hablo de sector salud no me refiero solamente al gremio médico, sino también hablo de enfermería, las licenciaturas y todo el equipo multidisciplinario que cada uno de los salvadoreños hemos tenido a bien asistir en los
diferentes niveles de atención de salud. Ahora, dignificar el puesto o el grado académico, me quiero dar a entender, va referido en el hecho de que, por poner un ejemplo, un enfermero, un licenciado está realizando actividades de un técnico. ¿Y eso en qué deviene? En que existen menos plazas que sean dignas o que sean gratificantes del propio grado de profesionalización que tiene nuestro recurso humano en el área de salud. ¿Y esto en qué beneficiaría a nuestra población? Pues todos hemos visto falencias en el área y en el sistema de salud, y una de esas es la falta de recurso humano, precisamente porque como no hay una dignificación del grado académico, existen menos plazas para este tipo de trabajo ya remunerado por profesión, y entonces deviene en una mala calidad de atención al usuario, en este caso todos los salvadoreños. ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo que exista un enfermero para 60 pacientes a que existan 6 enfermeros para 60 pacientes. Entonces, al poder dignificar y devolverle esa dignificación que por años se ha venido perdiendo para el gremio total de la salud, también impactaría y generaría un gran beneficio para la de atención en salud pueblo salvadoreño. Aunado también al eje de salud, tengo también otra propuesta basada en una ley general de crisis sanitaria. ¿A qué me refiero con esto? Todos hemos vivido diferentes tipos de adversidades, y no solamente desde el año pasado por la pandemia y que todavía seguimos viviendo, sino también en momentos de desastres naturales, en momentos de terremotos, huracanes. Todos hemos sufrido este tipo de eventos adversos. Pero basados en la prevención y basados en que tenemos que tener un plan estratégico para poder abordar este tipo de situaciones en los momentos que se nos hagan totalmente absolutos. Es decir, no es lo mismo estar preparados ya previamente ante un tipo de eventos como este, a prepararnos constantemente o al día con día. Hemos visto un sistema de salud bastante débil, y con esto no impacta de manera positiva en los salvadoreños. Entonces creo que es oportuno crear una ley para sanitarias. ¿Y por qué? Porque imposible saber el impacto económico que va a tener todos los gastos que se hacen en el sistema en cuanto a recursos humanos, en cuanto a insumos médicos, en cuanto a medicamentos, en este preciso momento que estamos viviendo una pandemia. No podemos saber qué impacto vamos a tener o cuánto vamos a gastar presente o en el futuro si no se aborda este tema con urgencia, y que es de los principales ejes que como democrático vamos a abordar. El eje de la salud. Otra de mis propuestas que va encaminada, o de las propuestas, perdón, que va encaminada al eje del medio ambiente. Y aquí sí me gustaría tocar el estudio del anteproyecto de la Ley General del Agua. Es un tema que es bastante álgido, bastante delicado, pero es de suma importancia que cada salvadoreño tenga este recurso hídrico, que tenga no solo como un bien común, sino también que la calidad correcta, que sea agua limpia, que tenga todos los salvadoreños la posibilidad de tener este recurso que es tan importante para mediar la calidad en nuestras casas. También la ocupamos en instituciones, y es importante que sea un bien público, que estén los agentes o los actores creadores de este anteproyecto de ley, y no solamente eso, sino también ADP. Y lo podemos ver en los diferentes municipios de todo nuestro país, no solamente de San Sebastián, ese anteproyecto, y darle cabida a cada salvadoreño y que tenga la oportunidad de tener este recurso que es de suma importancia para asegurar la calidad de vida de los salvadoreños.
creo que tengo más tiempo, me gustaría mencionar otra propuesta basada en el eje de educación. Esta propuesta va bastante unida a la segunda propuesta que mencioné, y es en base a una creación de ley dirigida a la preparación de un plan educativo para eventos adversos. Hemos visto, tras esta pandemia, que ha venido a develar los problemas sociales que hemos tenido no de un año para atrás, sino que hemos venido arrastrando por más de 20 años. Es importante que nosotros creemos en la realidad que estamos viviendo un plan para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros universitarios, y que tengan los recursos necesarios para poder tener sus clases y no poder suspenderlas por un evento adverso como el que hemos vivido. ¿Por qué? Porque esto deviene a que cuando se suspenden este tipo de eventos académicos, lo que sucede es que existe una mala calidad de educación posteriormente. Y lo existe por el tiempo que se tiene que dar y cumplir un ciclo académico o cumplir un programa académico. Entonces es importante apostarle a la educación y apostarle en base a la actualidad y a la era digital que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Y no solo basarnos en los estudiantes, sino bien en todos los docentes que tienen que dar las clases y que se les tiene que dar ese recurso necesario para que puedan brindar sus clases con calidad. Es decir, es una creación que lleva un programa bastante social y que es bastante incluyente no solo para los jóvenes, no solo para universitarios y los niños, sino también para los docentes que tienen que dar estas clases. Considero que como cambio democrático que llevamos ejes sociales, estos son solo algunos de los puntos, algunas de las propuestas. Son sociales porque evidentemente son temas de interés nacional y son temas que abordan y aquejan cada día a cada uno de los salvadoreños. Es por eso que estas son algunas de las propuestas. Por supuesto que hay más, siempre dirigidas al área de salud, medio ambiente, educación, seguridad. Y es importante, consideramos como cambio democrático porque van encaminadas a poder suplir esas necesidades que por años. Muchas gracias, doctora Osorio. Hemos tenido algunos problemas en la transmisión, no en todo momento la hemos escuchado bien, pero creo que hemos podido captar la mayoría del mensaje que usted nos ha querido transmitir. Muchas gracias por esta primera participación. Damos paso de nuevo ahora al doctor Portillo Cuadra, quien ya ha podido resolver los problemas técnicos, y ahora pues le vamos también a dar su espacio de 10 minutos para que nos presente las tres principales apuestas que el partido Arena y el diputado Cuadra tienen para la Asamblea Legislativa en este próximo periodo. Muy bien. Muy agradecido por la invitación. Felicitaciones al consorcio académico que ha propiciado justamente este debate y esta presentación de las propuestas. Agradezco también al doctor Ricardo Córdoba la invitación. Particularmente estoy impulsando 3 leyes importantes en la próxima legislatura. Una de ellas es una ley de probidad. Actualmente lo que tenemos es una ley de enriquecimiento ilícito que tiene más de 40 años de haber sido elaborada, que ha sido elaborada en un momento en el cual el derecho procesal estaba totalmente estancado. Todos sabemos que la sección de probidad en materia de persecución de dinero ilícito ha sido mucho más eficaz que la misma Corte de Cuentas de la República. En los últimos 3 años, 4 años, la sección de probidad ha detectado más de 900 millones de dólares procedentes de dinero ilícito. Es necesario reforzar la ley de enriquecimiento ilícito, convirtiéndola en una ley mucho más totalizadora de la persecución del dinero ilícito, convirtiéndola de una simple ley
de detección de dinero ilícito a una ley de probidad cuyo concepto es mucho más amplio y es mucho más extensivo en la búsqueda de haberes y dineros ilícitos. Básicamente, lo que se pretende con esta ley es cubrir los vacíos que la ley de enriquecimiento ilícito tiene, como por ejemplo, el funcionario que no declare su patrimonio al momento de ingresar al ejercicio de la función pública o terminarlo, en el caso primero, quede inhabilitado para el ejercicio del cargo o empleo al cual ha sido nominado, inclusive cargo de elección popular. Y en el segundo caso haya una multa que permita ser lo suficientemente persuasiva como para que ninguna persona, como es ahora, prefiera pagar $32 de multa y no declarar su patrimonio al salir del ejercicio del cargo. Estamos totalmente convencidos que es necesario dotar a la sección de probidad de mayores facultades, como por ejemplo, el que pueda solicitar información bancaria sin ningún tipo de restricción y que esto no quede a voluntad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que quede establecida en la ley esa facultad, que igualmente tenga la potestad de dictar medidas cautelares cuando se requiera en resguardo del interés público. En esta nueva ley nosotros estamos planteando la obligación de todo funcionario, empleado e incluso de personas particulares a quienes les sea requerida información de oficio que deban de presentarla a la sección de probidad cuando ésta así lo disponga. Importante en esta ley, vamos a dotar a la ley de mecanismos procesales de la oralidad, en el cual se deba de vertir, discutir y valorar la prueba de manera oral, de manera expedita y pronta. Hoy por hoy, cuando se vierte la prueba, existe hasta cierto punto una valoración subjetiva. Tanto es así que hay decisiones de enriquecimiento ilícito que no dependen del trabajo que pueda haber hecho la sección de probidad, sino de que se tengan 8 votos en la Corte Plena para decidir si existe enriquecimiento ilícito o no. Este tipo de discrecionalidades debe de terminar y debe de convertirse en una institución, o quizás cambio la palabra, no en una institución, sino en una instancia de autonomía jurisdiccional para que la prueba y la decisión del enriquecimiento ilícito no sea política, sino que sea producto de las probanzas vertidas en el proceso. Igualmente, en esta ley de probidad, nosotros vamos a sugerir el cambio en el llenado del formulario cuando los funcionarios asumen su cargo, porque hay una serie de vacíos y contradicciones por donde se puede colar muchísima información que sí atañe al interés público, pero que hoy por hoy el mismo formulario permite no declarar ese tipo de bienes. La segunda propuesta que voy a impulsar, y por segunda vez, es el tema de la ley contra el nepotismo. No es posible que en nuestro país la meritocracia esté a un lado y los favores políticos continúen dándose para negarle a otros la posibilidad de acceder a un trabajo como servidores públicos. Es importante en esta ley contra el nepotismo prohibir la contratación de familiares dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, el cónyuge o compañero o compañera de vida del funcionario. Es importante además regular el conflicto de interés que pueda tener el funcionario público en el nombramiento de amigos, socios o de otras personas materialmente vinculadas, en la cual se pueda ver en desmedro la meritocracia, que es una de las características de la función pública. En esta ley nosotros vamos a proponer vamos a tratar de cubrir los vacíos que hoy por hoy no existe, habida cuenta de que solamente hay 2 leyes, o mejor dicho, 2 disposiciones legales en 2 leyes que se refieren al tema del nepotismo. Y esto es lo que hace que no se combata de manera eficaz. Una de esas leyes
son las disposiciones generales de presupuesto, cuya ley incluso fue hecho en los gobiernos militares en El Salvador en la década del 60, en donde incluso se le permite al presidente de la República que pueda contratar a familiares. Y es precisamente una de los argumentos que ha ocupado el actual Tribunal de Ética Gubernamental para no sancionar algunos de los casos de nepotismo en que ha incurrido el presidente de la República. Lo cierto es que no comparto la decisión del Tribunal de Ética Gubernamental, porque la ley de ética gubernamental, que es la otra ley, sí plantea la prohibición. Entonces, en derecho hay una norma que dice que una ley posterior deroga una ley anterior, y que las derogatorias no solamente son expresas, sino que también son tácitas. Sin embargo, el Tribunal de Ética dice que sí es permitido que el presidente contrate familiares. Eso nosotros lo debemos de regular, no solo por el tema del presidente, sino por el tema en general en todas las instituciones del Estado, porque al final esto golpea fuertemente a aquellas personas que se han esforzado, que han sacado su carrera, que se han convertido en técnicos para acceder a una plaza calificada, porque esas se dan con criterio político o con favores políticos. En ese sentido, esta ley contra el nepotismo va a tener 3 candados suficientemente fuertes para no ser violada. Primero, el que el contrato de trabajo de una persona en violación a la ley sea completamente nulo y sin valor alguno. Segundo, la persona contratada bajo los criterios de nepotismo debe de devolver los salarios que haya percibido injustamente en contra del erario público. Tercero, al funcionario público que contrató, sabiendo el impedimento legal, debe de separársele inmediatamente del cargo público, una vez conocida y probada la relación. Esto va a permitir de que no exista abuso en el tema del nepotismo. Particularmente en esta legislatura que está por terminar, presenté incluso una propuesta de reforma al Código Penal para penalizar el nepotismo, como de hecho lo es en Guatemala. Así está regulado en la ley contra la corrupción en Guatemala. Lamentablemente no tuve los votos para poderlo aprobar, pero voy a continuar con este tema de la ley contra el nepotismo. Y una tercera ley que la voy a impulsar, que tampoco he podido obtener los votos en esta legislatura, pero eso no implica darle continuidad a este esfuerzo, es un pliego de reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. En este cuerpo normativo es donde se establecen los criterios para poder elegir funcionarios de segundo grado. Entiéndase, magistrados de la Corte Suprema, magistrados de la Corte de Cuentas, fiscal general de la República, concejales del Consejo Nacional de la Judicatura y otros funcionarios más que son electos por la Asamblea. Es necesario establecer un cuerpo colegiado, porque los diputados no somos expertos en todo. Es necesario de que en estas reformas se establezca un grupo de personas notables que provenga de la academia para poder dar su opinión respecto de las competencias de funcionarios que deban de elegirse bajo estas condiciones. Es importante, por ejemplo, de que la academia se pronuncie a través de este cuerpo colegiado, haciéndole una entrevista al aspirante o postulante. Muchas gracias, doctor Portillo Cuadra. Ya terminamos los 10 minutos de la participación. Pasaríamos ahora al actual diputado no partidario, licenciado Leonardo Bonilla, quien pues también se postula en estas próximas elecciones como candidato no partidario. Él es abogado y en mayo del 2018 se convirtió en el primer diputado no partidario en ser electo para la Asamblea Legislativa en El Salvador por el Departamento de San Salvador, elección a la que aspira pues en una segunda ocasión en estas elecciones de febrero de este año 2021. Licenciado Bonilla, adelante, le damos la palabra para que pueda compartirnos
pues su agenda legislativa para este próximo periodo en caso que resulte electo como diputado de la República. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a los organizadores, a los panelistas invitados y a todas las personas que están presentes de este debate. Veo en algunos comentarios de las redes sociales la importancia que le dan a este tipo de debates, porque es acá donde realmente debe demostrarse lo que un candidato propone, y es en estos espacios donde la ciudadanía debe analizar si las propuestas son coherentes y si cumplen con las expectativas de los electores. Hay candidatos de partidos políticos bien particulares que no están atendiendo al debate y que están nada más proponiendo acompañar al presidente de la República. Bueno, para entrar en materia, creo que una de las cosas que puedo destacar de mi legislatura y que tienen relación con la plataforma legislativa tiene mucho que ver con la coherencia, con la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mi plataforma se centró básicamente en temas de transparencia y anticorrupción desde el 2017 de cara a las elecciones del 2018. Sin embargo, hay que separar dos situaciones. Una cosa es la plataforma legislativa y otra cosa son las propuestas puntuales conforme a la plataforma. Mi plataforma sigue siendo la misma desde el 2017 que plantea de cara a las elecciones 2018 y sigue siendo la misma hacia la próxima legislatura. Es decir, seguiré planteando propuestas de solución en temas que abonen a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la transparencia, sobre todo, entre otras propuestas que integrarán mi plataforma. ¿Y esto por qué? Porque el tema de la corrupción es uno de los temas que más me motivó a participar en política. El Salvador tiene una serie de necesidades, por supuesto, y hay candidatos que enfocan su plataforma en temas de seguridad como uno de los grandes problemas del país. Hay candidatos que enfocan su plataforma en temas de educación como uno de los grandes problemas también del país, en salud, en economía, entre otros temas que son los que más se resienten en estos momentos, y las plataformas de cada uno de los candidatos va enfocada en las necesidades que ha advertido tiene la población salvadoreña. Sin embargo, aunque yo reconozco esas necesidades y también he luchado en temas en esas necesidades y he planteado propuestas en esas necesidades, mi plataforma se enfoca en temas de lucha contra la corrupción. En el 2018 fui el único candidato que planteaba una plataforma contra la corrupción. Por supuesto que hay diputados que han planteado ciertos temas en contra de la corrupción y que se han limitado a presentar las propuestas y no discutirlas. Y más de alguna propuesta aislada en contra de la corrupción, por lo menos para que se diga que las han presentado, los ha habido. Me fue muy difícil escuchar el planteamiento de la primera candidata de Cambio Democrático, me fue difícil escuchar por cuestiones técnicas de audio también al doctor Portillo Cuadra. Sin embargo, logré comprender un poco más de sus planteamientos. Sin embargo, mi plataforma se ha constituido como una plataforma neurálgica para temas contra la corrupción. Planteé desde ya en el Pleno Legislativo una serie de propuestas como cárcel por nepotismo. Estoy escuchando de que hay que luchar contra el nepotismo, de que hay que reformar el Código de Ética Gubernamental en contra del nepotismo. Estoy escuchando que hay una serie de temas como el enriquecimiento ilícito que laceran los intereses de la sociedad salvadoreña. Yo he hecho una apuesta y he presentado propuestas en este sentido. Seguiré presentando una cantidad de propuestas en mi plataforma legislativa de cara al 2021-2024. Entre ellas, seguiré presionando por el tema de reducir el número de diputados, que de alguna manera tiene que ver mucho con la corrupción, viene de una ex plancha nacional. Sé perfectamente que esto no resuelve problemas de país, que esa no es la solución a temas financieros, es una forma de demostrar cómo se hace política. Pero el tema de la corrupción es un tema que no se termina. Yo quiero hacer algunos cuestionamientos. Uno de los ejes principales de mi plataforma para las próximas elecciones es el fortalecimiento institucional. Y el fortalecimiento institucional, lamentablemente, no se puede dar a través de dictar normas. Yo he escuchado al doctor Portillo Cuadra, pero a mí ¿de qué me sirve que el doctor Portillo Cuadra presente una propuesta contra el nepotismo cuando no estuvo dispuesto a denunciar al jefe de fracción, Carlos Reyes, que tiene a su familia contratada en la Asamblea Legislativa? A mí me parece incongruente que un candidato diga algo distinto a lo que predica.
y sobre todo un diputado que ya está electo dentro de la Asamblea Legislativa, que no ha denunciado al diputado Guillermo Gallegos, que no es de su partido político, y muchas veces es más fácil denunciar al que está del otro lado que el que está en casa. Pero tampoco ha denunciado al diputado Guillermo Gallegos, quien tiene también contratada toda su parentela, que tampoco ha denunciado la corrupción ni del diputado Gallegos, ni del diputado Carlos Reyes, ni de otros diputados de Arena. Escuchar plataformas de los partidos políticos, de candidatos de los partidos políticos, cuando no estuvieron dispuestos a desaforar al doctor Norman Quijano, por ejemplo. Es ahí donde yo hago la crítica de que no se trata solo con reformar las leyes, porque yo hice y presenté una serie de iniciativas que no fueron discutidas. Entonces, ¿de qué sirve que un diputado pueda plantear una ley que va a buscar una alternativa de solución a un problema en específico? Para el caso, cárcel por nepotismo. ¿Qué me dijeron a mí? Eso es inconstitucional, que hay una opinión de la Sala de lo Constitucional, pero no habían discutido mi propuesta para saber si esta iba en contra de esa resolución. Que la cárcel era una medida desproporcional al agravio que causa el nepotismo. A ver, hablemos de la desproporcionalidad. El nepotismo en otros países es una falta. Y los públicos que tienen cierta ética, cierta vergüenza al ser acusados, pues con el solo hecho de ser señalados por nepotismo, renuncian por el mismo tema de la ética que existe en otros países. Acá en El Salvador es una raya más al tigre. Te señalan de nepotismo, pero las personas siguen ocupando los puestos, los funcionarios también siguen ocupando los puestos. Y yo creo que ya elevar las faltas o las multas o las sanciones sin que esto implique cárcel, ya es como hablar del tema de muchos motoristas del transporte colectivo. Y digo muchos porque no hay que generalizar. Por supuesto que hay motoristas responsables. Hemos perdido la comunicación con el licenciado Bonilla. Esperamos poder recuperarla. Mientras tanto, pasaríamos a la segunda ronda de preguntas. En esta ocasión daríamos la palabra en primer lugar a la licenciada o doctora en medicina Cecilia Belén Osorio, y nos presentaría también en 10 minutos de tiempo cuáles son sus propuestas que van a promover en la Asamblea Legislativa respecto a la recuperación económica del país. Todos sabemos que con la pandemia y las medidas que se han tomado para prevenir los contagios, eso ha afectado de manera importante a la economía del país, a la economía familiar. ¿Qué planes tienen ustedes impulsar como cambio democrático en la reconstrucción económica del país? Tiene 10 minutos para presentarnos. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestras propuestas, como cambio democrático sabemos que uno de los ejes es el de la economía, es uno de los más importantes porque dinamiza también a nuestro Estado salvadoreño. Y llevamos 3 propuestas al momento. Una de las propuestas está muy aunada y muy convincente sobre la reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones. ¿Eso en qué sentido nos ayuda? Quisiera poner esta situación desde un punto de vista bien sencillo. Cuando nosotros tenemos, digamos, a una persona que ya tiene la edad, que ya tiene el tiempo de haber laborado y no se jubila, no lo hace por la simple y sencilla razón de que hay una necesidad tangible de que su pensión no le va a alcanzar para poder suplir las necesidades de él y su familia. ¿Y esto en qué viene? Si nosotros nos vamos un poquito más allá, el hecho de que esta persona, aunque quiera jubilarse, no lo hace porque debe de atender una necesidad, también implica que se disminuya o se reduzca más bien la cantidad de empleos que se puedan generar en los diferentes sectores trabajadores de nuestra población salvadoreña. Esto es por el simple hecho, y ahí me parece, si mal no recuerdo, el 13%
de desempleo solo para los jóvenes que recién salen graduados de las diferentes carreras y no consiguen un trabajo. ¿Y por qué deviene también este problema? Y si se aborda desde ese punto de vista, tenemos que considerar que el hecho de que una persona siga en el lugar de trabajo porque no se puede jubilar, porque su pensión no le va a alcanzar, también está ocupando una plaza que pudiera ser ocupada para otra persona y mediar también así la economía, generar más empleos y que esa persona pueda tener una pensión digna de todo el trabajo que ha realizado durante más de 30 años o durante toda su vida. Realmente es una de los importantes, y como cambio democrático necesitamos hacer un estudio propiamente con personas que conozcan abundantemente de este tema, un estudio desde las bases, desde la estructura en la que se creó el sistema de pensiones, y a partir de ello poder generar las condiciones y adecuarlas a la realidad de cada uno de los salvadoreños. Otra de las propuestas es poder crear ley a la legalización formal del emprendedor, que le permita su paso del sistema informal al sistema formal de la economía. Es decir, le apostamos mucho porque sabemos que nuestra población salvadoreña es emprendedora. Sabemos que también ha sido uno de los sectores más afectados tras esta pandemia. Sabemos que cuando una persona inicia un proyecto, por supuesto que esto deviene en gasto, pero no precisamente se le dan las condiciones necesarias. A los emprendedores no se les da los insumos necesarios, no se les da capacitaciones para que puedan emprender de una manera adecuada. Precisamente no existe una ley al momento para eso que pueda mediar y solucionar este tipo de problemas y así poder dinamizar la economía. Tenemos otra propuesta que va relacionada muchísimo con el tributario para su reforma en aquellos dos legales que posibiliten mejor control al pago de los impuestos al Estado y así disminuir la evasión fiscal. Sabemos que al disminuir la evasión fiscal también se tienen los recursos económicos necesarios para proyectos sociales y esto obviamente traería repercusiones positivas para los salvadoreños. Parte de también poder dinamizar la economía y poder hacer crecer la economía es evadir la evasión, disminuir la evasión fiscal. Otra de las propuestas que al momento todavía pues se están trabajando es poder dinamizar y fortalecer los mecanismos para la continuidad del apoyo a las micro y las pequeñas empresas, que también serían generadores de ingresos al Estado. Sabemos que el hecho de que se le pueda generar las condiciones necesarias a los microempresarios, a los medianos empresarios, también genera las condiciones oportunas no solo para la persona que tiene esa micro pequeña empresa, sino también para poder generar más empleos. Entonces, consideramos que estos 4 aspectos son importantes, que también son aunados a las necesidades de la población y que pudiera devenir en un progreso económico para el Estado y obviamente para la economía también familiar, sin dejar de lado ese punto que es importante para salvaguardar la vida y poder sobrellevar una vida a través de un trabajo. Todavía tendría unos minutos para continuar con su exposición, doctora Osorio. Si quiere ampliar, tiene todavía 5 minutos para ello. Bueno, con respecto a
de la reactivación económica, pues consideramos que esos son los aspectos más importantes. Sí le apostamos mucho como principal apuesta, que era lo que mencionaba, era sobre la ley del sistema de pensiones. Es necesario hacer un estudio, hacer una reestructuración basada dentro de la conformación en la que fue creado, porque precisamente no suple las necesidades de los salvadoreños, tampoco condiciones que puedan dignificar, en este caso, a cada uno de ellos, y que la pensión sea suficientemente digna para que la persona pueda jubilarse, vivir su vejez en paz, y que esto también genere oportunidades de empleo, como les estaba mencionando previo, para los salvadoreños, porque sí sabemos que no solo en un área de trabajo, sino que en todas las áreas sabemos que existe, que la persona no deja de trabajar porque necesita tener un salario, necesita tener recursos económicos que le posibiliten poder sobrellevar cotidianos, y no lo hace precisamente porque su pensar. Entonces, si realmente se logra hacer como urgente un estudio de esto, pues considero que también mediaría condiciones de empleo para jóvenes o para otros sectores también que al momento no lo tienen, y también así se disminuiría la tasa de desempleo. Consideramos también que el emprendedurismo es algo que caracteriza al salvadoreño, pero no solo por caracterizarlo, sino también porque es importante generar las condiciones estables. Precisamente son valoraciones en cuanto a estas propuestas que se están haciendo, porque las hemos consultado, inclusive no solo como Cambio Democrático, sino también con la población, que es la que aporta las necesidades que ellos día con día devienen. Entonces sí consideramos que son aspectos importantes, y por supuesto que disminuir la evasión fiscal también aumentaría otro tipo de proyectos, ¿verdad? Que es uno de los problemas graves que se están cometiendo en nuestro país, y es precisamente y básicamente esas 4 cosas las que como Cambio Democrático pensamos llevar después de ser electos para la Asamblea. Muchísimas gracias, doctora Osorio. Sin duda que son aspectos bien importantes y que la población pues tiene preocupación por todos ellos. Seguimos teniendo problemas con el diputado Bonilla de conexión, y pues ello nos muestra un poco el nivel y las dificultades que tenemos de acceso a la red, algo tan importante para muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Aquí se han señalado algunos, para la continuidad educativa, también para poder hacer un trabajo desde casa, o para este tipo de eventos que puedan realizarse a pesar pues de la pandemia y de la necesidad de tomar medidas preventivas para ello. Entonces pasaremos la palabra al doctor Portilla Cuadra, quien le vamos a pedir que nos hable qué propuestas tienen desde la Asamblea Legislativa para esta próxima legislatura respecto a la reactivación económica de nuestro país. Adelante, doctor Portilla. Muchas gracias, rector. Lamento muchísimo tener que responderle al diputado Bonilla, porque este es un conversatorio serio donde se viene a hablar de propuestas y no de descalificaciones. Pero es que lo que pasa es que la lucha contra la corrupción tiene que ver mucho con la integridad, es decir, son 2 caras de la misma moneda. Entonces, es un poco complicado realmente escuchar la posición del diputado Leonardo Bonilla, criticar actos de corrupción y de incoherencia cuando él viene a las plenarias a la mitad y se va mucho antes de terminarlas, y pone a su suplente para que termine la mayoría de plenarias. A mí me encantaría
y voy a pedir a la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa para ponerla a disposición de cuántas plenarias realmente ha asistido de manera completa el diputado Bonilla, porque el salario se le paga completo. Lo mismo pasa con las comisiones que él tiene. En la Asamblea Legislativa es un hecho público y notorio. Los periodistas que cubren la Asamblea Legislativa lo saben, que él no llega a las comisiones de trabajo y cuando eventualmente llega, solo cubre la mitad y la otra mitad la sigue su suplente, cuando realmente tiene algo, digamos, que hablar para las cámaras, se toma la fotografía y luego se va. Por otro lado, el tema de la corrupción, como decía, tiene que ver con el tema de integridad, porque habría que preguntarle al diputado Bonilla, ya que él no se quiere parecer a otra gente, cuántos personal tiene contratado en la Asamblea, cuántos favores ha pedido a los presidentes para que le den plazas, de sus viajes a China, en donde 3 días antes va a la Embajada Americana a una reunión y 3 días después se va a un viaje a China. Esto sin perjuicio de otras cosas que yo creo que el diputado, ahora se cumple 1 año de que el diputado Bonilla acompañó al presidente Bukele al golpe de Estado fallido del 9 de febrero del año pasado. Él fue uno de los diputados que acompañó a Bukele y que asistió a esa plenaria nefasta, donde él sabía que era ilegal e inconstitucional el llamado que hacía el presidente. Él participó de esos actos. Me voy al tema que tiene que ver con las propuestas de economía. Realmente hay que entender la separación conceptual entre lo que es las políticas públicas y lo que son las leyes. Nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la potestad y la facultad constitucional de elaborar leyes, pero la parte de las políticas públicas le corresponde directamente al órgano ejecutivo. Entonces, si hay algo que constituye la mayor preocupación de los salvadoreños en todas las encuestas, es el tema de el alto costo de la vida y el desempleo. En el tema del desempleo, hay un artículo en la Constitución que señala que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de incentivar a las empresas para poder invertir en el país, para poder crear fuentes de empleo y que esto permita de que más personas puedan tener acceso a trabajos dignos. Muy poco se ha utilizado este artículo, esta facultad, y nosotros creemos que es el momento de poder incentivar la inversión extranjera. Ninguna empresa extranjera viene a crear fuentes de empleo a un país si no recibe incentivos que sean competitivos en el área de gestión. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a crear justamente una ley de incentivos para que más empresas que generen empleo decente, y esta palabra la subrayo, empleo decente, puedan venir a invertir al país. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de políticas públicas. En esta misma ley de incentivos, nosotros creamos un capítulo marco para poder crear las facilidades para que las municipalidades también puedan llevar inversión extranjera o nacional a sus municipios. Esto en otras latitudes se le ha conocido como polos de desarrollo. ¿En qué consisten los polos de desarrollo? Consisten en que la gente no se va a aglomerar a trabajar en el área metropolitana si tienen una fuente de trabajo en sus municipios. Y por eso es que nosotros tenemos muchos municipios dormitorios, porque las fuentes de empleo no están ahí. Pero esto pasa por crear políticas públicas para poder establecer mejor infraestructura, banda ancha de internet, para poder establecer una mayor carga de energía eléctrica para hacer competitivos los lugares y, por supuesto, un tema de accesibilidad. Entonces, esta ley de incentivos para las empresas tiene que ver con crear realmente polos de desarrollo en el oriente del país, en el occidente del país, en la zona norte, porque nosotros tenemos ciertas condiciones como país laborioso que hoy por hoy no las estamos explotando de la mejor manera. Por otro lado, nosotros vamos a crear una ley de explotación marítima porque resulta que el territorio en el mar insular y en el mar abierto que nosotros tenemos es una riqueza que hoy por hoy solo la explota
una empresa de carácter internacional y lo demás es pesca artesanal. En ese sentido, la mayor riqueza que El Salvador tiene no es explotada en beneficio de los salvadoreños. En ese sentido, nosotros también vamos a crear una ley que permita la inversión en el lecho costero marino de El Salvador y crear más fuentes de empleo. Hay otro tema que nosotros vamos a impulsar, que es el tema del seguro agrícola. Cuando hay tormentas tropicales, cuando hay vientos fuertes, cuando hay cualquier adversidad de la naturaleza, lo primero que se pierde son los cultivos. En su mayoría son cultivos de subsistencia de las personas que siembran para que les quede un poco y sobrevivir durante el año y vender lo que les sobra. Pero también hay cierto tipo de cultivos que ya son un poco más tecnificados e industrializados, pero que igualmente se pierden. Entonces, cuando viene una adversidad de esta naturaleza, no existen seguros que cubran este tipo de situaciones. Lo que existen son créditos de avío que eventualmente para los que tienen acceso a los créditos de avío sí los logran cubrir, pero más del 80% de los agricultores lo pierden todo. Entonces, una ley que facilite el incentivo para acceder a este tipo de créditos, pero para cubrir este tipo de eventualidades. Y también tenemos una ley una ley marco para poder contribuir al consumo nacional. Hemos visto con tristeza cómo este gobierno, en lugar de comprar maíz, de comprar frijoles para repartir víveres a las personas que lo necesitan, lo compra en México y lo compra en otros países mucho más caro y de menor calidad de lo que producen nuestros agricultores, en lugar de comprárselo a nuestros agricultores a un precio razonable y poder incentivar obviamente la producción y el consumo. Entonces, hay cierto tipo de áreas que nosotros logramos, digamos, como salvadoreños, tener una industria bastante reconocida en el área centroamericana, como es el tema de la carne, como es el tema de la leche, del plástico, del papel, que son industrias que hoy por hoy no están siendo incentivadas, pero que El Salvador tiene una ancla muy fuerte en estos temas. De tal manera que nosotros creemos que para reactivar la economía hay tres condiciones importantes. Primero, generar las condiciones legales, seguridad jurídica y predictibilidad en los negocios. Segundo, que como consecuencia de esa predictibilidad se creen fuentes de empleo y de empleo digno. Y tercero, de que esa capacidad productiva logre poner en la mesa de las casas de los salvadoreños el pan de cada día y poder derrotar al único enemigo que tenemos en El Salvador, que es la pobreza. Muchas gracias, doctor Portillo Cuadra. Ya pudo resolver los problemas técnicos el diputado Bonilla. Quisiéramos ahora pasarle la palabra al diputado Bonilla para que nos hablara de cuál sería el trabajo que realizaría en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de la economía, de reactivar esa economía que está profundamente golpeada tanto a nivel familiar como a nivel nacional de ser electo para la próxima legislatura. Adelante, diputado Bonilla, tiene 10 minutos para ello. Hablando del tema económico, me disculpo, pero vuelvo al mismo tema de la corrupción, porque tiene mucho que ver con el desarrollo del país e incluso con los mismos temas económicos. Solo que antes, pues, bueno, entiendo que el diputado Portillo Cuadra se incomodó un poco por mis críticas, pero es parte de mi trabajo y de mi denuncia. Yo dije que no iba a ir a ser cómplice de la corrupción o de los que callan la corrupción. Y pues bueno, me disculpo con el doctor Portillo Cuadra. Yo planteé una plataforma anticorrupción que afecta también el desarrollo económico del país. Pero ahora resulta que yo soy corrupto porque no estoy en una comisión, porque a la misma vez me toca estar en otra comisión al ser un solo diputado. Sin embargo, es otro de los temas que surge en este momento, el tema de la transparencia. Si yo soy un corrupto por no ir, habría que ver cuál es el récord de cada uno de los diputados, incluyendo al mismo diputado Portillo Cuadra, que poco lo veo por ahí en las comisiones, y que exista ese registro
de los diputados que van o no van a las comisiones. El mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa dice que los diputados que no asisten a la comisión, a las comisiones sin justificación previa, se les debe descontar su salario. Bueno, habría que revisar a cuántas comisiones he faltado y cuáles no han tenido justificación, porque cuando he tenido que faltar a una justificación, y lo aclaro pues porque creo que al doctor Portillo Cuadra le preocupa mi ausencia en las comisiones. Entonces lo invito a que perfectamente vaya a cada una de las direcciones de los técnicos de las comisiones y vea si hay justificación o no para las inasistencias, si es que hay algunas inasistencias. El partido Arena, por ejemplo, se rasca las vestiduras, y el FMLN también, entre otros, diciendo que les interesan las pensiones. 2 semanas consecutivas no hubo quórum en la sesión en la comisión de pensiones. Ahí estuve presente yo, el que falta a las comisiones. Y esta ocasión se convocó la plenaria el día martes, justamente el día que se convoca la comisión de pensiones, y decidió no convocarse. Así es que resulta que, como no encuentran que sacarme como acto de corrupción, dicen también que ando en un vehículo que quizás vale lo mismo que un Ferrari, cuando es más barato del que anda cualquier diputado. Pero no escuché al doctor Portillo Cuadra hablar sobre por qué protegió al doctor Quijano en los desafueros. No escuché hablar al doctor Portillo Cuadra por qué no denuncia el nepotismo al tema diputado Carlos Reyes. No escuché hablar al doctor Portillo. Por favor, también le llamamos la atención al diputado Cuadra. Por favor, nos gustaría saber, y por respeto a los que nos están escuchando, cuál es su posición sobre el tema de la reactivación económica. Bueno, lamentablemente parece que de nuevo ha fallado la comunicación con el diputado Leonardo Bonilla y no podemos escuchar cuáles son los planteamientos que el diputado Bonilla tiene para la próxima legislatura en materia de reactivación económica. Entonces pasaríamos a las preguntas de parte del público y estas preguntas pues van dirigidas a no ser que las personas lo señalen de una manera especial, irían referidas a los 3 ponentes. De momento tenemos una pregunta que va dirigida a los 3. En referencia a educación, ¿hay alguna propuesta, considerando que estamos en pandemia, que permita regular los cobros emitidos por las instituciones públicas y privadas, ya que muchas de estas han aprovechado este tiempo de crisis en lugar de brindar opciones factibles para que los alumnos no tengan que dejar de estudiar? Si la doctora Osorio tiene respuesta a esta pregunta, le daríamos la palabra. Sí, gracias. Bueno, de hecho es una de las propuestas que mencioné al inicio, que tiene que ver con una ley dirigida a una preparación de un plan educativo para eventos adversos. Precisamente es porque hemos visto todo este tipo de acontecimientos que han sucedido a lo largo de la pandemia, de que a pesar de que los alumnos en sus diferentes niveles no iban a las universidades, también se les estaba haciendo un cobro como que sí estuviesen llegando. Entonces, también eso afectaba la economía de la familia y por supuesto que es uno de los puntos a tocar en cuanto a esta propuesta que mencionaba en el inicio, porque no solo se le debe dar las herramientas a los estudiantes en sus diferentes niveles para que puedan recibir la clase, sino también a los docentes, pero también va inmerso el hecho de que qué se va a hacer en cuanto a las matrículas, en cuanto a las cuotas mensuales que diferentes escuelas y colegios ocupan, inclusive las universidades. Y no solamente eso, sino que también se vio el problema de los universitarios que ya estaban por graduarse, que tuvieron que pagar igual de insumos para graduarse, aunque la graduación no fue efectiva. Entonces,
tipo de situaciones sí van contempladas en esta propuesta porque son eventos adversos que se dan y que no son alejados de nuestra realidad. Hemos vivido muchas veces desastres naturales también y la idea es poder mediar una facilidad para el estudiante, una facilidad para el docente, pero también una mejora hacia la economía familiar para poder evitar este tipo de cobros, en este caso, que no pueden ser de la misma manera justificados como que un estudiante llegara a la universidad o a la escuela a recibir sus clases, ¿verdad? Pregunta general que se ha hecho sobre la educación en tiempos de crisis y si habría algún tipo de apoyo para los estudiantes y sus familias en esos momentos. Claro, quiero referirme primero a la pregunta muy puntual que se hizo sobre el tema de los cobros. Sobre esto ya existe legislación. Actualmente la Defensoría del Consumidor, en el caso de las escuelas, colegios y universidades privadas, tiene competencia actualmente en la ley de la Defensoría del Consumidor para los cobros indebidos, para los cobros cuyos servicios escolares no se han prestado. Y en el caso particular de las escuelas del sector público o universidades del sector público, también existe capacidad incluso sancionatoria dentro de la Ley General de Educación para que el Ministerio de Educación pueda salvaguardar y velar los intereses de las personas a quienes se les exigen cobros de manera indebida, ya sea en el sector público e incluso también tiene potestades sancionatorias en el sector privado de la educación. Por lo tanto, en este tema ya existe una ley. Cualquier estudiante o padre de familia que se sienta agraviado puede recurrir directamente a la Dirección General de Educación del Ministerio o a la Defensoría del Consumidor y plantear su reclamo. En el caso particular de la cobertura y de las plataformas informáticas para poder, digamos, dar clase en situaciones de pandemia o de cualquier otra eventualidad, quiero decirles que yo presenté y se aprobó la ley de teletrabajo recientemente. Fue una ley que yo redacté y que presenté y que agradezco a los demás partidos políticos que votaron por esta ley que yo presenté, que ahora está regulando tanto el teletrabajo en el área pública como también en el sector privado. Pero particularmente hace 4 días presenté un recomendable a la CIGEP para que le traslade a las empresas de cable para que puedan darle mayor cobertura de Wi-Fi, sobre todo en horas de clases de estudiantes, porque hay muchos estudiantes que pueden tener su teléfono inteligente, pueden tener su computadora, pero debido a la situación económica que están atravesando, no tienen capacidad para comprar cobertura de Wi-Fi, cable o cualquier otra conectividad. En ese sentido, en este momento hay que ser solidario y por eso se le envió una solicitud de recomendable a la CIGEP para que pueda, lo voy a decir de esta manera porque no encuentro otra frase, para que pueda negociar con las empresas de cable, sobre todo porque no se les puede imponer de manera obligatoria, pero que dentro de la responsabilidad social empresarial de estas empresas puedan darle mayor cobertura a aquellas personas, a los niños que están recibiendo clases por estas plataformas. Es importante además aclarar que para poder dar clases en línea está haciendo falta un elemento que eso no tiene nada que ver con las leyes, eso tiene que ver con políticas públicas ministeriales. Es el tema de la capacitación docente y el tema de los recursos que hay que darle a los docentes para que puedan dar clases en línea. En este tema tiene que ver ya con inversión pública, más que con un tema, digamos, de ley, y es necesario de que el ministerio y el gobierno puedan atender este tema para dar una educación de calidad en las plataformas informáticas. Muchas gracias, doctor Cuadra, por sus respuestas. Tenemos una pregunta para la doctora Osorio. ¿Tiene usted el cambio democrático
alguna propuesta en beneficio de la tercera edad dentro de las políticas sociales de las que usted hacía referencia? ¿Hay algún beneficio, alguna propuesta para la tercera edad? Sí, claro que sí. Gracias a la persona que hizo la pregunta. De hecho, esta es una de las propuestas que llevamos. Lo pueden ver en mis redes sociales, no es algo de ahorita. De hecho, hay un proyecto bajo la iniciativa de ley de una construcción del Hospital Nacional Geriátrico. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas de la tercera edad no son, entre comillas, económicamente activas, pero también tienen necesidades. Y una de esas necesidades es poder representarlas en el área de la salud, bajo ese proyecto. Porque sabemos, si lo vemos desde un punto de vista muy salubre, los pacientes de la tercera edad adolecen de diferentes enfermedades que deben ser tratadas de diferente manera, y por lo otro que también se asegura y se reconforta un poco la economía familiar. Y hablo bastante de esto y hago énfasis porque cuánto le cuesta a una familia atender las necesidades en salud de otro familiar y cuánto le costaría, por ejemplo, en este caso que no tenemos algo tan especializado, cuánto cuesta ir de un doctor a otro doctor a tener, como por ejemplo ahorita ya tenemos el Hospital Bloom, que es especializado de niños y que cualquier persona que tenga un hijo grave puede llegar al hospital y no hay ningún inconveniente, es un hospital público. Así también puede existir bajo esta iniciativa este proyecto para que exista un Hospital Nacional Geriátrico, que no solo implementaría, y si lo vemos a grosso modo, no solo se implementaría tanto solo la tercera edad, sino que también abarcaría otro sistema para poder generar especialización en otros recursos médicos también, que es otra de las áreas muy importantes que lo vimos durante la pandemia, y ese es prácticamente otro proyecto que llevamos basado siempre en la tercera edad. Muchísimas gracias, doctora Osorio, por la respuesta. Y pasamos ahora a hacer una pregunta que han hecho los que están siguiendo este evento al señor Cuadra. Dice así la pregunta: ¿cuáles son las propuestas de educación más eficientes para la niñez en el futuro? Bueno, interesante la pregunta, sobre todo porque este tema no está legislado. Y no solo no está legislado, sino que tampoco existen políticas públicas sobre este tema. Este es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Pero sí es importante, antes de legislar, conocer la hoja de ruta de cuál es el plan gubernamental. Porque para hacer una legislación sobre este tema se necesitan recursos, infraestructura, logística y sobre todo un plan de largo plazo. Esto no se hace en la ley, esto se hace en la política pública. Este es uno de los temas en los cuales todos los sectores nos debemos de poner de acuerdo, porque países como Costa Rica, México, para citar, digamos, del área latinoamericana, tienen este tipo de políticas, pero antes de legislar hay un conjunto, digamos, de políticas públicas que van dirigidas a este tema, que hoy por hoy no existen. Aquí es donde es importante el diálogo entre los órganos del Estado, ponerse de acuerdo. Nosotros estaríamos sobre la base de pedir, de formar una comisión intersectorial, porque este tema es transversal. Este tema no solo es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema de prevención. Estaríamos convocando y formando una comisión para que de ahí salga un insumo y que el gobierno pueda elaborar las políticas públicas y nosotros la legislación, porque en realidad sobre este tema hay muy poco que decir en el país. Es uno de los rezagos y retrasos que tiene el país, dicho así por la Organización Mundial de la Salud en el tema de El Salvador. Nosotros estamos totalmente convencidos que para poder derrotar la pobreza se necesita invertir en educación desde la infancia. Y eso es necesario regularlo, pero sobre todo
es necesario no solamente el tema de la subsidiariedad, sino el tema de un plan de largo plazo que hoy por hoy no existe. Muchas gracias, doctor Cuadra, por su respuesta. Tenemos dos preguntas más, una dirigida específicamente a la doctora Osorio, pero hay una que nos gustaría que respondieran ambos. ¿Cuáles son sus propuestas respecto a los salarios y la posibilidad de incrementar los salarios para que las familias puedan tener un mejor nivel de vida y de salud? Doctora Osorio, ¿tiene una respuesta sobre esta pregunta? Sí, realmente el tema de tipo de salarios, incluyendo el salario mínimo, realmente en nuestro país no cumple y no suple las necesidades básicas de nuestra población. Es importante abordar este tema precisamente con personas que puedan suplirnos de esos implementos necesarios para poder dar una propuesta concreta en beneficio de los diferentes sectores trabajadores de El Salvador. Sí es importante abordarlo porque es un tema que atañe a todos los salvadoreños y específicamente y quizás con mucha más, digamos, cautela para aquellas profesiones o aquellas personas que ganan el salario mínimo, que como ya mencionaba no suple las necesidades básicas de una familia salvadoreña porque los gastos son más de lo que son los ingresos. Entonces es sí importante tener propuestas bastante claras y concretas con respecto al tema que atañe bastante en los diferentes sectores y saber cuál es sí, el verdadero problema. Y me refiero a esto por un simple hecho, que es el que yo más conozco. Por ejemplo, y lo decía en una de las propuestas al inicio, la dignificación de la profesión en el caso del sector salud. No es posible que un licenciado esté ganando como un técnico. Entonces habría que valorar si en los otros sectores trabajadores existe el mismo problema y por qué y de qué manera se puede dignificar para que las familias pues tengan un salario digno representando no solo su profesión, sino también el grado académico y el trabajo que se realiza. Una buena manera de responder a este tema, sobre todo en el sector público, podría ser el tema de una ley de la función pública. Pero antes de que responda el doctor Portillo Cuadra, le han hecho otra pregunta, doctora Osorio, ya que la tengo aquí, quisiera hacerla. ¿Apoyaría usted la investigación científico-médica en nuestro país y qué importancia tiene para usted este aspecto? Sí, bueno, la investigación médico-científica es una de las propuestas bastante grandes que llevo, lo he mencionado en varias entrevistas. ¿Y por qué? La investigación, si lo vemos desde el punto de vista médico, es importante, pero también es importante a nivel social. ¿Por qué? Porque no es posible que nuestro país se esté basando, por ejemplo, en indicadores o en investigaciones de otros países, y en el caso de la salud todavía es más delicado porque nuestro país tiene una genética totalmente diferente a la genética europea, a la genética estadounidense, que son ese tipo de investigaciones que en el área de salud se atañen y a raíz de eso es que se dan a veces los tratamientos. Y es por eso que vemos noticias que de repente algún tratamiento ya se dejó de utilizar en otro lado, pero nosotros aquí recién lo empezamos a utilizar. Entonces, la investigación médico-científica es una de las áreas a las que hay que apostarle para poder tener un verdadero desarrollo en el área de la salud también. Y como mencionaba, no solo en el área de la salud, sino que también en el área social. Hay diferentes métodos para poder hacer de la investigación algo que sea de beneficio para los salvadoreños, una investigación que se haga por los salvadoreños, por la sociedad salvadoreña y no solo basarnos en, digamos, resultados de otros países, sino que también hacerlo desde nuestro propio país en ese sentido, en el ámbito de salud. Muchas gracias, doctor Osorio. Pasaríamos la palabra al doctor Portilla Cuadra en la pregunta que han hecho
¿qué propuestas tienen respecto a los aumentos salariales para que las familias salvadoreñas puedan tener un mejor nivel de vida y también pues un mejor acceso a la salud específicamente en estos tiempos? Claro, en cuanto a este punto debo de aclarar que la Asamblea Legislativa no tiene competencias para poder aumentar salarios mínimos. De acuerdo a la ley, es competente el Consejo del Salario Mínimo, que está representado e integrado por el Estado, los patronos y los trabajadores. A partir de ahí se hacen decretos ejecutivos, no legislativos, para poder aumentar los salarios mínimos. Es decir, la Asamblea no tiene competencia en ese tema. Pero eso no obsta para poder aclarar lo siguiente. El mayor problema que enfrenta nuestro país es de mercado laboral, de un mercado laboral deprimido por décadas. Y eso es lo que no ha permitido que haya competitividad en los salarios. Es importante aclarar que para darle liquidez al trabajador, no solamente basta con incrementar 5 o 7 dólares al salario mínimo, porque dicho sea de paso, solo el 15% de la mano de obra en puestos estables devenga el salario mínimo. Eso significa que cuando se eleva el salario mínimo, solamente se está tocando a un sector, pero aquellos que ganan 3 o 4 dólares más del salario mínimo ya no les aplica a ellos. Entonces, ahí es precisamente donde tenemos problemas de mercado laboral y salarial, porque casi siempre se atiende a incrementar salarios mínimos, pero el resto de la pirámide de salarios no se toca, y esa sí juega en base a la oferta y la demanda del mercado laboral y no al costo de la vida como realmente debe de ser. En este tema hay que aclarar lo siguiente: para darle liquidez a la familia salvadoreña, no solo es necesario incrementar el salario mínimo, sino acrecentar las prestaciones laborales del trabajador, porque eso sí le da liquidez. Por ejemplo, el tema de que en algunas empresas se pagan 1 o 2 bonos al año, esto le da liquidez y capacidad de consumo y de pago a los trabajadores. Yo propuse, por ejemplo, la ley del aguinaldo universal, que se aprobó. Ahora tenemos aguinaldo universal, sabiendo precisamente que ese es otro alivio en un momento del año que es clave para los trabajadores. Igualmente yo propuse la indemnización universal, tuve la oportunidad de redactar la ley de indemnización universal que ahora ya está vigente en el país, que es otra manera de que cuando se cortan los contratos laborales haya una especie de colchón económico para aquel que pueda buscar otro empleo. En ese sentido, los países avanzados que tienen la mejor seguridad social en el mundo, lo primero que se preocupan no solo es un tema de salario, sino de las prestaciones laborales que debe de asumir el Estado o la empresa para darle mayor liquidez al costo de la vida que se cubre con los salarios. No me hizo la pregunta, padre, sobre el tema de la investigación científico-médico, porque la doctora lo dijo muy bien, pero yo sí quiero referirme en medio minuto a este tema. Es que no hay inversión en materia de investigación científica. Hace 2 meses estuve reunido con el señor rector de la Universidad de El Salvador y me decía, hace 4 meses, o sea, estamos hablando entonces de julio y agosto del año pasado, nuestros científicos de la Universidad de El Salvador ya sabían que habían varias cepas del COVID. Pedimos ayuda para poder investigar esto y no recibimos ayuda. Entonces, el principal problema que tiene la investigación científica, lo pongo como ejemplo en la Universidad de El Salvador, pero también ocurre en la UCA y en las demás universidades, es que no hay apoyo financiero de parte del Estado. Y cito brevemente un ejemplo. Las universidades acreditadas en El Salvador por ley, deben de recibir un subsidio económico del Estado, y eso nunca se ha cumplido por ninguno de los gobiernos anteriores ni por el actual. Esas son las distorsiones que hay que corregir. Muchas gracias, doctor Cuadra. Lamentamos que no hemos podido establecer una nueva conexión con el diputado Leonardo Bonilla y por eso no ha participado en esta ronda de preguntas. Lamentamos eso porque hubiéramos podido pues tener una mayor riqueza en las respuestas. Quiero terminar agradeciendo a la doctora Osorio, al doctor Portillo Cuadra,
al diputado Leonardo Bonilla su participación, lamentar los problemas de conexión que se han dado durante este tiempo, pero agradecer el que hayan querido compartir lo que va a ser su trabajo en la Asamblea Legislativa de resultar electos como miembros de la misma. Quiero solo hacer referencia a los temas que se han resaltado esta tarde, temas que son de importancia para la población, como es la salud, el medio ambiente, la educación, la lucha contra la corrupción y contra el nepotismo, la necesidad de mejorar las elecciones de segundo grado, la transparencia y la anticorrupción, reformas a leyes que afectan directamente a la población salvadoreña, como es el sistema de pensiones, la necesidad de más apoyo para la inversión, ya sea nacional como extranjera, el tema de trabajar para una mejor recaudación de impuestos, para disminuir la evasión, elaborar leyes, que es el tema que le corresponde a la Asamblea Legislativa, leyes que favorezcan a la población, que supongan incentivos para la inversión, que supongan mejoras para la población en aquellos temas que son importantes, como incrementar el empleo en nuestro país, cómo proteger a los agricultores, cómo ir contribuyendo también a apoyar a la industria nacional, dándole condiciones legales, seguridad jurídica, aspectos que son importantes. También cómo proteger a los sistemas educativos y de salud ante los eventuales riesgos que pueda vivir nuestro país. Todos estos son temas importantes. Gracias por haberlos tocado y por tener el deseo de llevarlos ante la Asamblea Legislativa. Mañana habrá un segundo foro organizado también por este asocio académico con Fundaungo, con Flaxo El Salvador, con la Universidad Don Bosco y la UCA, para conocer también los programas legislativos de los otros partidos que hoy no han estado presentes. Lamentamos también que no pudo participar en el panel de esta tarde el partido Nuevas Ideas, que fue invitado al mismo y se excusó. Pues muchas gracias de nuevo a los ponentes, gracias a todos los que han participado en este programa, que tengan muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos.